De la crisis petrolera que estamos viviendo, hay que rescatar un esfuerzo que se empeña el gobierno ahora en desarrollar, que es invitar al presidente Obama a Venezuela. Está utilizando el presidente Chávez a quien fueran sus enemigos, las empresas transnacionales a las que le han renovado contrataciones de licitación en la faja petrolífera del Orinoco para que le hagan el lobby suficiente y necesario con el presidente Obama a los efectos de que se puedan establecer algunas relaciones más directas entre Venezuela y la Casa Blanca. Ahora bien, los venezolanos tenemos que estar muy atentos a esta situación, porque a nosotros no nos ha gustado ni Bush ni Fidel, y tampoco nos gusta la injerencia ni la cubana ni la que pueda venir de Estados Unidos en el pretexto revolucionario de la invasión gringa a Venezuela. Pero tenemos que estar muy atentos porque en la Cuba de Fidel Castro, cuando se dio la crisis de los misiles, se da la crisis, no se colocan finalmente, no se desarrolla la industria de los misiles en Cuba, se retira un poco la Unión Soviética de ser el eje estratégico, político y militar de la Unión Soviética de aquel tiempo, pero Estados Unidos logra que se quiten los misiles de Cuba, pero también Fidel termina con la garantía de que se quedaba en Cuba. De tal manera que no nos llamemos a engaños si esta situación empieza a producirse en Venezuela, vale decir, si empieza una línea de trabajo, una línea de acercamiento entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos. No porque el de Venezuela esté cambiando, no, oído con eso. Y no nos hagamos falsas expectativas con eso, simplemente por el hecho de que al presidente Chávez, o como lo querramos etiquetar, al presidente Chávez le interesa esa relación con Estados Unidos para decirle que sus intereses económicos van a estar garantizados con este gobierno también, y de esa manera tener la excusa de la no injerencia de Estados Unidos en el atornillamiento del modelo comunista cubano en Venezuela. Entonces, esa posibilidad que ya se ha empezado a construir a propósito de las concesiones que le han dado y las licitaciones que se le dieron a las transnacionales americanas, es con el propósito de que hagan ese inmenso lobby que hoy le falta al presidente Chávez, en razón a que vamos a una crisis que va a tocar fondo, y para ello va a necesitar un poco el auxilio de la imagen de que Estados Unidos entonces ahora entra en conversaciones con el gobierno de Venezuela, y los venezolanos se van a creer una expectativa equivocada de que se está en un proceso de rectificación cuando no es así. De tal manera que si ese esfuerzo da resultado, y si la Casa Blanca cae en la trampa del presidente Chávez de establecer relaciones más cordiales, es simplemente porque lo que nos va a tocar en el país es mucho más duro de lo que hemos empezado a vivir. El ejemplo lo tenemos con Cuba, lo tenemos con la crisis de los misiles, lo tenemos y lo vimos como la Unión Soviética en el tiempo se retiró, dejó los intereses de Estados Unidos quietos, pero también dejó los de Fidel. Que no nos pase lo mismo, no nos llamemos a engaño con esto tampoco. Piénselo y después me dirá si tenemos razón.